que tengamos invitados, visitantes, y les decimos siempre, queremos que sea la primera de muchas veces que nos veamos, ¿verdad? Que queremos volver a verles. Bien, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la preocupación que debemos tener los unos por los otros. Los cristianos no debemos ser indiferentes, sino debemos de preocuparnos por los demás. Estuvimos hablando acerca del apóstol Pablo. Recordarán ustedes que él decía que su preocupación era por las iglesias. Él decía, estoy en un conflicto, estoy en una, como lo dice aquí, en una lucha. Dice, cuán gran lucha sostengo. Y lo decíamos, ¿verdad? Allá en Roma, donde se encontraba el emperador, ya lo había sentenciado a la muerte. Ya faltaba poco tiempo para que Pablo fuera ejecutado. Y ¿sabe? Él a lo mejor decía, pues no es mala idea. No es mala idea el que me vaya yo más pronto con Dios, que llegue temprano a casa. Sí, ¿verdad? Recordarán ustedes las palabras del apóstol que dice, ya quisiera yo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo cual es muchísimo mejor. Así que Pablo, pensando en él, dice, pues sí, por mí ya quisiera yo estar con Dios. Hay ocasiones, decíamos la semana pasada, en que pensamos que morir es lo peor que nos puede pasar. Sí, es una experiencia un poquito, ¿verdad?, que nos perturba. Es una experiencia que es desconocida y claro que ¿verdad?, nos inquieta. Pero, ¿saben qué es la muerte, hermanos? Es como un sueño. Es como un sueño. Hay veces que la gente se pregunta, ¿qué sentirán los que se están muriendo? ¿Qué estará pasando en ese momento cuando ya su espíritu se está separando del cuerpo? Pues cada día nos morimos, hermanos. Cada día cuando nos acostamos y nos desconectamos en nuestra conciencia, ¿verdad? Ya no estamos conscientes, estamos dormidos. Decimos estamos inconscientes. Y la muerte es como un sueño. El apóstol decía, cada día muero. Cada día muero porque cada día me duermo. Así que para el apóstol, hermanos, el morir era que sus problemas y sus preocupaciones personales se terminarían. Pero él mismo dice, pero no, hay otros que necesitan escuchar el Evangelio. Hay otras personas que necesitan escuchar de la salvación, porque si no escuchan de la salvación se van a ir al infierno. Y Pablo, esa era su preocupación, tratar de que las personas se salven. Sí, eso era lo que le preocupaba, hermanos. Por eso él mismo dice, ¿verdad?, quedarme en la carne es para continuar sirviendo a nuestro Dios y poder continuar predicando la palabra de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, el creyente debe preocuparse por los demás. Hay veces en que, ¿verdad?, somos indiferentes. Cuando actuamos de esa manera, no estamos actuando correctamente. Y saben otra cosa, mis hermanos, cuando estaba yo pensando en esto, se me vino a la mente de que a veces nuestros problemas, ¿verdad?, nuestros problemas se hacen más grandes cuando nos enfocamos en ellos. Estaba platicando con un amigo, una persona con la cual platico en las mañanitas, ¿verdad? Ahí caminamos ahí en el gimnasio en la mañana y, ¿verdad?, que a veces nos ponemos a platicar. Me decía de su esposa
dice, está enfermita, se ha sentido muy mal. Y dice, el otro día la mandaron al hospital de ginecología de aquí de Monterrey. Y pues ella ya tiene 8 años, está enferma y está batallando y está muy desanimada, ¿verdad? Se ha deprimido con estos problemas, no se mejora, cada vez está igual o peor. Y pues la enviaron allá al hospital. Y dice, llegó al hospital y allí mientras esperaba la consulta, estaba platicando con otras pacientes que iban también a consultar. Y dice, cuando estaba escuchando los problemas que las personas tienen, decía yo, pues sí, tengo un problema de salud, pero no es tan grave como el de estas personas. Y tal parece que al escuchar a aquellas personas, ella se sintió un poquito reanimada. Mis hermanos, en algunas ocasiones saben que cuando la atención la centramos en nosotros mismos, empezamos a mirar nuestros problemas, nuestras necesidades, lo que no tenemos, lo que nos falta, tantas cosas, y nos desanimamos, nos deprimimos. Pero cuando pensamos en los demás, cuando vemos a los que están a nuestro alrededor, cuando vemos que hay personas que tienen más problemas que nosotros, ¿saben? Eso nos anima. Así que quiero decirles, mis hermanos, que cuando de repente estamos con toda la atención de nosotros, vamos a pensar un poco en los demás. En los demás. Eso nos va a ayudar. Nos va a servir a nosotros. A veces estamos enfocados en nosotros mismos y no pensamos en los demás. Bien, el apóstol Pablo, esto es lo que decía ya en la carta a los Colosenses capítulo 2. Vamos a continuar estudiando este pasaje. Colosenses capítulo 2. Versículo del 1 al 7. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El apóstol Pablo, continuando con este pasaje, ¿verdad?, nos da algunas advertencias. Nos dice, tengan cuidado. Ustedes recuerdan cuando a veces los muchachos o nuestros hijos salen de casa, les damos consejos, recomendaciones, advertencias. Le decimos, tengan cuidado. El apóstol aquí les está diciendo a la iglesia de Colosas, a los colosenses, que tengan cuidado. Versículo 4 dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Con palabras persuasivas. ¿Saben quién es el que nos engaña con palabras persuasivas? Tenemos nosotros un enemigo que es el que nos engaña, que es Satanás. En algunas ocasiones pensamos que Satanás es un personaje
tenemos una imagen de Satanás como un personaje aterrador, una imagen repulsiva y que no queremos saber nada de él. Pero ¿saben? Hace un ratito leímos un pasaje donde Satanás se presenta de una manera atractiva. Vean, por ejemplo, ¿verdad? Ahí en 2 Corintios capítulo 11, donde tuvimos la lectura. 2 Corintios capítulo 11. Versículo 14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Hay veces que, ¿verdad? Si les dibujan algún personaje feo, como pintan a Satanás, pues nadie lo quiere ahí con él. Nadie quiere a Satanás a su lado. Pero si Satanás se muestra como un ángel, no le van a tener miedo. No, al contrario, lo van a querer cerca. Y esto es lo que dice la Biblia, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De luz. El apóstol Pablo nos está diciendo, hermanos, tengan cuidado porque Satanás va a venir con ustedes con palabras persuasivas. ¿Se acuerdan ustedes cómo llegó con Eva? Allá al principio en el jardín del Edén, en los primeros, ¿verdad? En este primer tiempo de la creación, dice la Biblia que la serpiente, ¿verdad? Satanás se introdujo en la serpiente y cuando Eva andaba por ahí, empezó a dialogar, a platicar con Eva, Satanás. ¿Verdad? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Con que Dios os ha dicho. Hay veces, hermanos, en que introduce, esta es la estrategia que usa Satanás, una duda. Hay veces que en lugar de decirnos esto es lo que Dios dice, nos dice las cosas de otra manera para que empecemos a pensar de que a lo mejor no es como Dios dijo, a lo mejor Dios lo dijo de otra manera, a lo mejor lo entendimos de otra forma, a lo mejor no lo entendimos bien. Hermanos, desde ese tiempo hasta la fecha, Satanás sigue usando este estilo para engañar a las personas. Creo que no entendieron ustedes lo que Dios dijo. Yo creo que lo que Dios dijo fue esto. Y empezó ese diálogo entre Satanás, la serpiente y Eva. Y fíjense ahí mismo en el capítulo 11, ¿verdad? Versículo 3. Capítulo 11 de 2 Corintios. 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como la serpiente, como Satanás engañó a Eva, así nos puede engañar a nosotros también. Por eso el apóstol Pablo nos dice, tengan cuidado, porque Satanás va a usar esas palabras, las palabras persuasivas. Mis hermanos, desde aquel tiempo hasta la fecha, Satanás cambia las palabras de Dios. A veces le quita, a veces le añade, le agrega. ¿Se acuerdan cuando tentó al Señor Jesucristo? ¿Verdad? Dice la Biblia que llegó Satanás a Cristo hasta las almenas del templo, en la parte alta del templo, y le dijo que se arrojara, échate abajo. Citando el Salmo 91, dice, escrito está, Dios va a enviar a sus ángeles
para que tu pie no tropiece en piedra. Sí, hermanos, Satanás conoce la Biblia. Yo creo que la conoce más que nosotros. ¿Cuántos años no tiene de estarla conociendo, escuchando? Bien, citó la Biblia, pero a su manera. Y Satanás cambia, hermanos, las palabras de Dios. De ahí tenemos que tener mucho cuidado. Hay ocasiones, hermanos, en que dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando Cristo murió, el velo del templo se rompió, se rasgó en dos. Quedaba abierto el No necesitamos absolutamente nada para ir con Dios. Pero ¿saben qué hace Satanás? Satanás cambia el mensaje de Dios. Dice, para poder llegar al cielo tú tienes que hacer esto y esto y esto. A veces la gente piensa que tiene que portarse bien, que tiene que hacer buenas obras, porque si no, Dios le va a negar el acceso al cielo. Pero no, mis hermanos, no necesitamos más que confesar nuestros pecados e invitar a Cristo a entrar a nuestro corazón para tener esa salvación y esa vida eterna. Amén. Pero ¿qué hace el diablo? Cambia las cosas. Cambia las cosas. Esas son las palabras persuasivas, hermanos. Y por eso el apóstol Pablo les advierte a los hermanos de Colosas y nos advierte a nosotros también y nos dice, tengan cuidado para que no sea, ¿verdad?, que les engañe. Vamos a regresar ahí a Colosenses capítulo 2. Dice, y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Mis hermanos, hay muchos falsos maestros que andan engañando. A veces una de las cosas con las cuales debemos de tener cuidado, mis hermanos, es de que le damos más importancia a los sentimientos, a las emociones, que a la palabra de Dios. ¿Sí? Hay ocasiones, últimamente hay muchos movimientos, les llamamos carismáticos. ¿Por qué carismáticos? Porque le dan más importancia al sentir. Al sentir. Hay veces que la gente dice, es que yo sentí. Y hay veces que creemos que, o pensamos que hay que sentir. Hay que sentir. Dios nunca en su palabra nos ha dicho que tenemos que sentir. Lo que Dios nos dice es que hay que creer. Hay que creer. El sentimiento va a venir después, mis hermanos. El sentimiento va a venir después, no antes. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice una bienaventuranza, y a propósito, esta bienaventuranza, o sea, no está en los evangelios. Pablo la cita La palabra bienaventurado quiere decir dichoso. Dichoso, sumamente feliz. Bueno, mis hermanos, cuando nosotros, como decíamos hace un momento, ¿verdad?, nos preocupamos por los demás, nuestra preocupación es ayudar a los demás y damos, nos vamos a sentir contentos, felices, dichosos. Pero ese sentimiento va a venir después, no antes. No antes, mis hermanos. Cuando damos,
después sentimos esa dicha, esa felicidad. El sentimiento va a venir después, no lo busquemos antes. Hay muchas bienaventuranzas, por ejemplo el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El que anda en el camino de Dios, el que camina en las sendas del Señor, mis hermanos, va a ser bienaventurado, va a ser feliz. Pero esta va a venir como consecuencia, como resultado. No la vamos a buscar al principio. Así que hoy en día hay mucha gente que está buscando las emociones. Las emociones. Y Satanás por ahí se mete. El domingo pasado a las hermanas de la femenil precisamente estábamos platicando de esto, ¿verdad? De que a veces buscamos las emociones. No. ¿Verdad? En el camino de Dios y con el Señor, mis hermanos, es la fe, no las emociones. ¿Qué es la fe? El creerle a Dios. El creerle a Dios, mis hermanos. Así que, ¿verdad? Dice, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Para que nadie, hermano, nos engañe, ¿verdad? Necesitamos nosotros algunas cosas. Versículo 5 dice, voy a pedirles que lean conmigo el versículo 5, dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Los colosenses tenían algunas cosas, hermanos, que les ayudaban a mantenerse firmes, para no caer en el engaño de aquellos falsos maestros y de Satanás que estaba detrás de ellos, ¿verdad? Estas cosas, dice el apóstol Pablo: vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dos cosas tenían los colosenses: vuestro buen orden. Me decía una señora, dice: ¿cómo le haré para que mis hijos tengan orden en sus recámaras? Ay, dice, tengo una hija que, ¿verdad?, no quiero ni entrar a su cuarto. En la mañana se levanta y la cama queda toda desordenada. ¿Y saben hasta qué horas está desordenada? Hasta el otro día. Ya por ahí de las 3, 4 de la tarde, su mamá todavía le dice: atiende tu cama. ¿Para qué? Si ya al rato ya me voy a acostar. Sí, hay gente que no tiene orden, ¿verdad? Hay que ser ordenados, hay que ser organizados. Los colosenses es lo que tenían, orden. Eran personas organizadas. Colaboraban, cooperaban, ayudaban, cada quien cumplía, hacía la parte que le corresponde. Qué bonito es, hermanos, cuando, ¿verdad?, así como dice el apóstol Pablo, que somos un cuerpo en Cristo. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Mis hermanos, los colosenses tenían orden. ¿Saben que Dios es un Dios de orden? Vean, por ejemplo, ahí en 1 Corintios capítulo 14, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 14, versículo 40, 11:40. Dice: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Saben por qué el apóstol Pablo está diciendo estas palabras casi como
como conclusión de las exhortaciones y recomendaciones a la iglesia de Corinto, porque en la iglesia de Corinto estaba todo desordenado. A veces todo el mundo estaba hablando al mismo tiempo. De repente un hermano se levantaba y empezaba a hablar en lenguas que nadie sabía. Y Pablo le dice, no hay quien interprete esa lengua, siéntese. Y alguien de repente se levantaba y empezaba a hacer otra cosa. Es que yo tengo una revelación de Dios, y empezaba a hablar. Y era un desorden. Todos hablando al mismo tiempo. Y decía Pablo, los que están afuera van a decir que están locos o que están borrachos. Y por eso dice, hágase todo decentemente y con orden. Versículo 33. Léanlo, hermanos. Versículo 33. 14:33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios es un Dios de orden. No es Dios de confusión. Los colosenses eran personas que tenían orden. Qué bonito es, hermanos, cuando hay orden. Hay organización. ¿Verdad? Esa era una característica de los hermanos de Colosenses. La otra característica que tenían era la firmeza de vuestra fe. La firmeza de vuestra fe. El apóstol Pedro decía, tengan cuidado, hermanos, no vayan a caer de la firmeza. ¿Verdad? De la firmeza. Dios quiere que nos afirmemos. El apóstol Pablo también ahí en Efesios, ¿verdad? Capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículo 14. Dice, Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. Mantengámonos firmes, que no nos vayamos para un lado y para otro. ¿Verdad? Que no seamos como esas ondas del mar que son llevadas para donde quiera que el viento sopla. ¿Verdad? Vamos a mantenernos firmes, hermanos, y la firmeza de vuestra fe. Versículos 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibimos a Cristo, hermanos? ¿Verdad? Cuando nosotros pusimos nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Como Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Conquistó la muerte, conquistó el pecado, y todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, hermanos, tenemos la salvación, la vida eterna. ¿Cómo fue que pasó esto? Por fe. Por fe, hermanos. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por fe. No por emoción, no por sentimiento. Dios no dice vas a sentir. No. Dios no dice esto, mis hermanos. Claro, vienen las emociones, como hace un momento les decía. Claro que sí, vienen las emociones y sentimos muy bien de saber que estamos en Cristo Jesús, que tenemos vida eterna, que al dejar este cuerpo aquí en este mundo es para ir con Dios por la eternidad. Y eso nos da gozo, nos da alegría y nos da gusto cuando las personas responden al llamado de Dios a la salvación. Pero la salvación es por fe en Cristo Jesús. Así lo recibimos. ¿Cómo vamos a andar? ¿Cómo vamos a vivir en este mundo? Igual. No vamos a andar por emociones, vamos a andar por gracia. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas y después a los hebreos, les dice, ¿verdad? Empezando por fe, por la gracia, ahora quieren perfeccionarse de otra manera. Pueden
quieren avanzar o crecer de otra manera. No, así como recibieron a Cristo, así van a vivir, así. Vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y vamos a hacer lo que Dios manda, mis hermanos. Eso es andar en Él. Dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo lo recibimos? Por fe, por creer en Él. ¿Cómo vamos a vivir? Igual, vamos a seguir creyendo. Creyendo en su palabra y haciendo lo que Dios quiere en su palabra. Bien, hermanos, por último el versículo 7 dice, les invito para que lo lean, versículo 7. Arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a vivir por fe, hermanos. Vamos a tener estas tres cosas para mantenernos firmes, arraigados y sobreedificados, confirmados en la fe. Arraigados. ¿Cómo vamos a ser arraigados? O sea, la raíz profunda. No está el hermano Enrique, que es que viajaba muy seguido para el rumbo de Torreón. Yo la primera vez que hice un viaje para Torreón, nos tocó viajar de noche. Y no sé si los hermanos que han ido para allá han tenido esta experiencia. A veces está la carretera en la noche oscuro, ¿verdad? Y de repente así cruza la carretera algo que se atraviesa, ¿verdad? La primera vez yo me asusté. No sé si a alguno les ha tocado, ¿verdad? Que hace una bola, se atraviesa la carretera. Y ya después me dijeron, son arbustos. Sí sabes, tú, Antonio, ¿verdad? Son arbustos, no sé cómo se llaman esas hierbas, que el viento es tan fuerte en estas partes, ¿verdad? De estas tierras, que arranca esos arbustos, se hacen como una bola y atraviesan, y claro, uno va así, de repente se atraviesa la bola y se asusta uno, ¿verdad? Piensa que es otra cosa. ¿Por qué? Porque su raíz está muy superficial, muy por encimita. El viento la arranca. Por eso el Señor dice, arraigados. ¿De qué manera podemos arraigarnos, hermanos? Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche. ¿Verdad? Véanlo, hermanos. El Salmo 1, ya se lo saben, pero me gustan esas palabras. ¿Verdad? Salmo 1 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ese árbol va a estar arraigado. No vamos a poder arraigarnos, mis hermanos, si solamente leemos la Biblia una vez a la semana. Si solamente nos conformamos con la palabra que se enseña en la congregación, en la iglesia. Necesitamos meditar en la ley de Jehová, en su palabra, de día y de noche. El Señor Jesucristo, cuando habló acerca de la parábola del sembrador, dice que una parte de la semilla cayó entre las piedras, y como no tenía raíz profunda, salió el sol y se secó. Su raíz estaba muy por encima. Cuando el Señor Jesús explicó la parábola, dijo, ¿cómo es esa semilla que cae entre las piedras? Pues es que son las personas que escuchan la palabra, que oyen la palabra, pero no penetra en lo profundo de su corazón. Y cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, las personas se desaniman, y esa semilla que cayó en ese corazón se muere, no da fruto, no tiene raíz profunda.
Hay ocasiones en que, ¿verdad?, andamos quitando la hierbita en la casa, en el camino. A veces me ha tocado ahí en el panteón que crece la hierba después de que llueve y hay que arrancarla. Y hay una hierba que bien fácil, ¿verdad?, la arranca uno y sale rápido porque la raíz está por encimita. Pero hay unas plantitas que le agarra uno y nada más las ramitas de encima porque no sale la raíz. Mis hermanos, vamos a estar bien arraigados. Que de repente se vendrán los problemas, de repente el diablo va a querer arrancarnos, pero como tenemos la raíz profunda, nomás nos quitará quizás algunas ramitas, pero vamos a permanecer arraigados, dice la Biblia, y sobre edificados. Vamos a edificarnos con la palabra de Dios, hermanos, con la sabiduría de Dios, ¿verdad? Dice el salmista, Salmo 127, si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y Salomón decía, vamos a edificarnos con la sabiduría y la prudencia del Señor. Vamos a edificarnos, mis hermanos, ¿verdad? Dice, y confirmados en la fe. Confirmados en la fe. Cuando estaba leyendo esta palabra, pensé, ¿verdad?, de que a veces, hermanos, hay que estar convencidos, seguros de lo que creemos. Algunas personas reciben a Cristo en su corazón cuando son pequeñitos, a veces a los 5 o 6 años aceptan a Cristo. Y qué mejor, ¿verdad?, que podamos confirmarles después, que estén seguros de su salvación. Sí, que estén seguros, que sepan lo que hicieron, que estén convencidos de lo que creyeron. Mis hermanos, yo les invito para que el apóstol nos dice, tengan cuidado con los falsos maestros, cuidado con aquellos que vienen con palabras persuasivas, tengan cuidado, no, ¿verdad?, no pongan mucha atención a aquellos que enfatizan las emociones. Tengan cuidado, vamos a estar arraigados, edificados y confirmados. Que nadie nos mueva de nuestro modo de pensar. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Él los haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos.